Administración de memoria en los sistemas operativos. Una de las herramientas fundamentales de la administración de recursos en los sistemas operativos es precisamente la administración de memoria. Es uno de los 4 ejes fundamentales de la administración de los recursos en sistemas operativos y ha venido evolucionando desde que se empezaron a crear los sistemas operativos en 1950 hasta la fecha. Obviamente ha venido cambiando y evolucionando, pero vamos a entender qué es la administración, cómo se maneja más o menos este concepto de la administración de la memoria y por qué es tan importante, ya que la memoria es uno de los principales recursos de los sistemas de cómputo. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Administración de memoria en los sistemas operativos. La administración de memoria, la parte del sistema operativo que administra la memoria, la jerarquía de la memoria, se conoce como administración de la memoria. Recordemos que los sistemas operativos están estructurados por tres memorias fundamentales. Lo que es la básica, que conocemos como memoria ROM, y que es la memoria en donde se almacena de manera permanente la forma en que el sistema inicia, los comprobantes de que los componentes electrónicos están correctos, las sumas de los fabricantes para revisar que esos componentes electrónicos estén funcionando de manera apropiada. Bueno, esa parte es la memoria ROM. La memoria RAM, que casi todo el mundo habla de la memoria RAM, porque se dice que es la memoria principal de la computadora y que tiene que ver precisamente con esa memoria que es la memoria con la que trabaja directamente el usuario. Y se conoce como memoria volátil porque solamente funciona mientras está encendido el equipo de cómputo y después se pierde. Y otra memoria que se tiene que considerar es la memoria caché, que es la memoria que se utiliza para intercambio de operaciones dentro del procesador, intercambio de operaciones entre los núcleos del procesador, intercambio de información entre el procesador y la memoria de intercambio externa, ¿sí? Intercambio entre el procesador, la memoria externa y la memoria principal. Y entonces esto hace incluso intercambio entre la memoria principal y la memoria secundaria, que son los medios de almacenamiento masivo. Y entonces esto hace que sea un área muy importante de la administración de los sistemas operativos, puesto que estamos hablando de varios tipos de memoria. Su trabajo es administrar la memoria, el trabajo, esta parte de la administración de la memoria, su área fundamental es precisamente administrar la memoria con eficiencia. Llevar el registro de cuáles partes de la memoria están en uso, asignar la memoria a los procesos cuando la necesiten y desasignar cuando ya terminen, ¿sí? Es la forma en que trabaja la administración de la memoria. La administración de la memoria, las primeras computadoras, mainframes, equipos grandes, antes de 1960, estamos hablando en la década de los 50. Las primeras mini computadoras, que fue antes de 1970, o sea, entre 1960 y 70, y las primeras computadoras personales antes de 1980, que fue donde se empezaron a desarrollar las computadoras personales, no tenían una abstracción de memoria como tal. O sea, cada programa veía simplemente la memoria física, utilizaba las áreas donde almacenaba la información de manera
permanente para su ejecución. Obviamente esto era demasiado gasto de un recurso que podía intercambiarse para que pudiera ser utilizado por muchos procesos. Y eso es lo que precisamente fue evolucionando para lograr que la memoria se pudiera utilizar por muchos procesos. En aquellos tiempos, cuando empezó esto de la administración de los recursos, se ejecutaban instrucciones como MOV registro 1 1000. ¿Y eso qué significaba? Bueno, la computadora lo único que hacía era mover el contenido de la ubicación de la memoria física 1000 al registro 1. O sea, ahí lo almacenaba. Entonces, así se hacían ese tipo de operaciones. Así, esto que les estoy hablando es una instrucción real, ¿sí? De lo que es un lenguaje mnemotécnico, ¿sí? O demónico. Estos lenguajes eran los lenguajes muy cercanos a los lenguajes de máquina, ¿sí? De muy bajo nivel, ¿sí? Y que permitían la programación en el inicio del arranque de la computadora. ¿Sí? Esto es un lenguaje de bajo nivel, no es un lenguaje de máquina, que les quede claro, ya es un lenguaje más avanzado que el lenguaje de máquina. Bueno. Así, el modelo de programación que se presentaba al programador era simplemente la memoria física, o sea, las direcciones de memoria específicas. Un conjunto de dirección desde 0 hasta cierto valor máximo. Al principio, cuando trabajábamos equipos de cómputo y ya en los avanzados, teníamos hasta 640 KB de memoria y era un lujo tener una memoria de ese tamaño tan grande, ¿sí? En memoria principal. Obviamente ya ahorita hablar de 640 se lo sacaban nada más con prender la máquina, ¿no? Se acabó. Pero en aquellos tiempos era la forma en que trabajaba la memoria, en donde cada dirección correspondía a una celda que contenía cierto número de bits, ¿sí? Específicos, normalmente 8, ¿sí? 8 bits, y ahí se guardaba un carácter Unicode no, porque era de 16 bits, ASCII, que era el carácter que se guardaba en 8 bits, ¿ok? Dependiendo de la página de códigos que estuviera activa. Ese es otro rollo que también ya ahorita, pues para ustedes es invisible. Ustedes utilizan código ASCII, código Unicode, indistintamente y sin darse cuenta, que es lo peor de todo. Y cuando sí debemos entender ese tipo de procesos. Si nosotros tenemos este análisis gráfico de la memoria principal, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el área de usuario y el área del sistema operativo. Acá tenemos el proceso, ¿sí? Procesos que están funcionando, ¿sí? Y aquí tenemos un almacén que nos permite intercambiar el proceso entrante, el proceso saliente y demás, para que podamos llevar a cabo los procesos. Es algo así de sencillo, pero ya cuando lo haces en en nanosegundos y en miles de operaciones por segundo, ya no es tan simple. La administración de memoria. Si el sistema operativo puede estar en la parte inferior de la memoria RAM, ¿sí? Acuérdense que la memoria RAM significa Random Access Memory, y esto es memoria de acceso aleatorio. Como puede estar en la ROM, Read Only Memory, memoria de solo lectura. La mayoría de los equipos de cómputo trabajaban en aquellos tiempos con el sistema operativo cargado en la primera porción de la memoria RAM, ¿sí? Entonces, los primeros 640 KB eran para cargar el sistema operativo en la memoria RAM. De ahí, si te dejaba un poquito de espacio para que cargaras tus programas, era ganancia. Y si no, tenías que irte a trabajar en memoria extendida por arriba de los 640 KB.
Y entonces así es como funcionaba en aquellos tiempos el sistema de memoria, de administración de la memoria. Hago la aclaración de que esta grabación la estoy haciendo directamente frente a grupo, por lo que voy a estarme dirigiendo a través de los medios de comunicación online al grupo directamente. En la parte superior de la memoria, ¿sí? O los controladores de dispositivos, por ejemplo, podían estar en esa parte superior de la memoria. El controlador de un video, el controlador de un sonido, el controlador de una tarjeta de red, etcétera, podían estar entonces en la parte superior de la memoria, y el resto del sistema en la parte, en el sistema operativo, en la parte baja de la memoria RAM. En la administración de memoria, entonces, el primer modelo se utilizó antes de los mainframe y minicomputadoras. Actualmente casi no se emplea, ¿sí? Y se conoció como sistema de memoria fija. Después viene el sistema de memoria variable, vamos a decir. El segundo modelo se utilizó en algunas computadoras de bolsillo y sistemas integrados. El tercer modelo fue utilizado por las primeras computadoras personales, por ejemplo, las que ejecutaban el dichoso MS-2, que fue el primer sistema operativo con el que empezamos a desarrollar, a programar, a administrar, a trabajar, incluso dentro del MS-2, los procesadores de texto que en aquellos tiempos eran sobre la misma pantalla de la consola, en la línea de comandos, en donde empezábamos a trabajar, a teclear para generar un archivo que simbolizaba una página para poder ir desarrollando los trabajos escritos. Donde la porción del sistema en la ROM se conocía como BIOS, que era el Basic Input Output System, sistema básico de entrada y salida, y que permitía el control de los accesos al hardware que podía meter o sacar información del sistema, ¿sí? Y el resto se cargaba en la parte baja de la memoria RAM, que era un área de la memoria RAM que el usuario difícilmente podía accesar a ella. Los modelos A y C tienen la desventaja de que un error en el programa de usuario puede borrar el sistema operativo. O sea, en aquellos tiempos era tan frágil esta estructura que si te equivocabas y se te ocurría poner un format C, borrabas el sistema operativo y ni siquiera te preguntaban, ¿no? O sea, lo mandaba a hacer directamente. Viendo esta parte, tenemos que la RAM se dividía en la parte del sistema operativo y en la parte de los programas de usuario. La ROM eran los programas de usuario en la parte baja y el sistema operativo para el control de hardware en la parte alta. Bueno, la conjunción, vamos a decir, o la división de la RAM en la parte de los programas de usuario, teníamos el sistema operativo de algún controlador específico como driver, el programa de usuario y el driver de los dispositivos específicos que tenía que ver con la ROM. Pues esto tenía que estar perfectamente enlazado para que tu sistema funcionara eficientemente. Eficiente, hablo de aquellos tiempos de 8 bits, de 16 bits, sí, o sea, no crean que era como ahora. Ahora vamos, tienes todo, incluso visual y con cosas muy simples, ¿no? Muy sencillas de trabajar. Antes tenías que programarle tú todo lo que necesitaras para que pudieras hacer algo. Por lo general se puede ejecutar solo un proceso a la vez en aquellos sistemas. Tan pronto como el usuario teclea un comando, el sistema operativo copia el programa solicitado del disco a la memoria y lo ejecuta. Así funcionaba. Una forma de obtener cierto grado de
paralelismo, o sea, para poder trabajar varios procesos en un sistema sin abstracción de memoria, es programar con múltiples hilos. O sea, pedirle que vaya ejecutando ciertos pedazos del programa como unidades lógicas funcionales entre uno de un programa y otro de otro, para que pueda ir avanzando dos programas al tiempo. Era complicado, no era tan sencillo, pero bueno, se podía hacer. Todos los hilos en un proceso ven la misma imagen de memoria. El hecho de que se vean obligados a hacerlo no es un problema, ¿sí? Es de uso limitado, ya que lo que las personas desean a menudo es que los programas no relacionados se ejecuten al mismo tiempo, ¿sí? Algo que la abstracción de los hilos no provee, no permite. Es muy poco probable que un sistema primitivo proporcione una abstracción de hilos, o sea, que pueda trabajar programas independientes al mismo tiempo. La ejecución de múltiples programas sin la abstracción de memoria. Lo que el sistema operativo debe hacer es guardar todo el contenido de la memoria en un archivo en el disco, para después traer y ejecutar el siguiente programa, mientras solo haya un programa a la vez en la memoria, no hay conflictos. Esto que ustedes están viendo aquí, este pedacito de aquí, fue lo que dio origen a la memoria de intercambio en los sistemas operativos tipo Unix, tipo Linux, y lo que se conoce como memoria swap, y a la memoria virtual, que es la memoria de intercambio de los sistemas operativos tipo Windows. Con la adición de cierto hardware especial, es posible ejecutar múltiples programas concurrentemente, aún sin intercambio. Los primeros modelos de la IBM 360 resolvieron el problema de la siguiente manera. La memoria estaba dividida en bloques de 2 kbs y a cada uno se le asignaba una llave de protección de 4 bits guardada en registros especiales, ¿sí?, dentro de la propia CPU. Y entonces se creó el concepto de los registros para las operaciones primitivas dentro del CPU, que en la actualidad existe y es como se han desarrollado las operaciones primitivas dentro de los núcleos del CPU en la actualidad. Antes era un solo núcleo y ahí se le empezaron a agregar los registros. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Registros para operación, para intercambio de información y operación. Un equipo con una memoria de 1 megabyte solo necesita 512 de estos registros de 4 bits para totalizar los 256 bytes de almacenamiento de la llave. El registro PSW, Program Status Word, es la palabra de estado del programa, también contenía una llave de 4 bits. Recuerden que cada byte, ¿sí?, se desarrolló a 8 bits. Entonces, en un solo byte se podían tener 2 claves. 4 bits el nivel inferior y 4 bits el nivel superior. Sí, recuerden, si tienen alguna duda de esto de los niveles y demás, me las preguntan por favor. Porque bueno, yo doy por entendido de que se entiende que es el nivel inferior y que es el nivel superior. El hardware de 360 controlaba mediante un trap
cualquier intento por parte de un proceso en ejecución de acceder a la memoria con código de protección distinto a la llave que era el PSW para el intercambio de información directa con el disco duro. Como solo el sistema operativo podía modificar las llaves de protección, los procesos de usuario fueron controlados para que no interfirieran unos con otros ni con el mismo sistema operativo. O sea, el sistema operativo tenía el control para poder asignar las áreas de memoria a los diferentes procesos y de ahí nadie lo podía quitar, porque si no, imagínense que cada proceso quisiera entrar a las áreas de memoria sin pasar por el sistema, entonces provocaría un choque, un conflicto, una concurrencia que podía haber provocado incluso pérdida de información. Una abstracción de memoria de espacios de direcciones. Con todo el exponer la memoria física a los procesos tiene varias desventajas. Si los programas de usuario pueden direccionar cada byte de memoria, pueden estropear el sistema operativo porque incluso podrían querer almacenar parte de su proceso en áreas donde esté guardada información del sistema operativo, y entonces esto provocaría el problema de que se perdiera parte de la información almacenada del sistema operativo y se perdiera el sistema como tal para la ejecución de los procesos en el equipo de cómputo. Ya sea intencional o accidentalmente, con lo cual el sistema se detendría en forma súbita a menos que haya hardware especial como el esquema de bloqueo de llaves que utilizó el IBM 360. De ahí se empezó a desarrollar más adelante el EMM 386 y el MainMaker, que eran dos programitas creados en los sistemas operativos del tipo DOS y que administraban la memoria, ¿sí?, independientemente al sistema operativo. Eran los administradores de la memoria que después dieron origen a un chip específico llamado DMA, Direct Memory Access, que incluso dejó le quitó la responsabilidad de la administración de la memoria al procesador y al sistema operativo para tomar la administración para él mismo, para el DMA. Este problema existe aún cuando solo haya un programa de usuario, aplicación en ejecución. En segundo lugar, con este modelo es difícil tener varios programas en ejecución a la vez, tomando turnos si solo hay una CPU. En las computadoras personales es común tener varios programas abiertos a la vez, un procesador de palabras, un programa de correo electrónico y un navegador web, donde uno de ellos tiene el enfoque actual, pero los demás se reactivan con el clic de un ratón, por ejemplo. Entonces, obviamente, no funcionan ni siquiera a la misma velocidad, incluso cuando se solicita información. La noción de un espacio de direcciones. Un espacio de direcciones, address space, es el conjunto de direcciones que puede utilizar un proceso para direccionar la memoria. Entonces se crea esto que se llamaba espacio de direcciones, en donde se elimina de la lista del espacio de direcciones todas las direcciones de memoria donde el sistema operativo se guardaba junto con sus controladores y programas. Entonces eso quedaba por fuera de la lista del espacio de direcciones. Cada proceso tiene su propio espacio de direcciones independiente de los que pertenecen a otros procesos, excepto en ciertas circunstancias especiales
en donde los procesos desean compartir sus espacios de direcciones. Cuando tienen procesos en común, entonces sí se comparten los espacios de direcciones. Los registros base y límite. La solución sencilla utiliza una versión muy simple de la reubicación dinámica. Esto es, va guardando o almacenando temporalmente la información que se requiere para un proceso en un área específica de la memoria. Lo que hace es asociar el espacio de direcciones de cada proceso sobre una parte distinta de la memoria física de una manera simple. La solución clásica que se utilizaba en máquinas de la CDC 6600, la primera supercomputadora del mundo, hasta el Intel 8088, que fue el primer procesador utilizado, incluso después para, bueno, el 8086 fue el que fue utilizado para 86 que fue utilizado para la primera computadora principal. El 8088 fue realmente el procesador utilizado como corazón de la IBM PC original. Es equipar cada CPU con dos registros de hardware especiales conocidos comúnmente como los registros base y límite. Cuando se utilizan estos registros, los programas se cargan en ubicaciones consecutivas de memoria en donde haya espacio y se reubican durante la carga. Si analizamos gráficamente esto que nos están diciendo, vamos a tener, por ejemplo, los mnemotécnicos del lenguaje ensamblador, que les comentaba hace rato, en donde tenemos el add, el move, ¿sí? Para los brincos, para brincar a una memoria, los jumpers o jumps, cambios de memoria, etc. Y entonces cada uno de estos son registros específicos que se almacenaban con la dirección base de cada memoria, de la memoria que se tenía disponible en ese momento. Entonces, los registros base y el límite. Cuando se utilizan estos registros, los programas se cargan en ubicaciones consecutivas de memoria en donde haya espacio y sin reubicación durante la carga. Por ejemplo, 3-2C. Cuando se ejecuta un proceso, el registro base se carga con la dirección física donde empieza el programa en la memoria, y el registro límite se carga con la longitud del programa. O sea, se almacenan como si fueran cartas de baraja, cada registro, cada línea de programación, y se van almacenando en las diferentes áreas, espacios de la memoria. Al principio, la memoria se subdividía en bloques de diferente tamaño de acuerdo a la cantidad de espacio que requería cada proceso. ¿Qué provocó esto? Que cuando se desocupaba porque terminaba un proceso, esa área se quedaba libre, y entonces podía ser utilizada por otro programa. Pero si el programa era más grande, no cabía. Y si el programa era más pequeño, había un espacio de memoria que se perdía, que no se estaba usando. Se quedaba ahí, pero no lo podíamos usar. Entonces, eso provocó algo que se conocía como fragmentación interna y externa por la pérdida de esos espacios. Entonces, cuando se ejecuta un proceso, el registro base, decíamos, se carga con la dirección física donde empieza el programa de memoria, y el registro límite se carga con la longitud del programa, y los valores base y límite que se cargan en estos registros de hardware al ejecutar el primer programa son
del 0, por ejemplo, al 16.384, respectivamente, que son bloques completos de memoria. Los valores utilizados cuando se ejecuta el segundo programa, pues sería a partir del 16.384, ¿sí? Respectivamente. Y se carga un tercer programa de 16 kbs, por ejemplo, directamente por encima del segundo. Y se ejecutan los registros base y límite, ¿sí? Hasta el 32.768, que sería el doble del 16.384, suponiendo que fueran de ese tamaño los bloques de memoria. Ahora, ¿qué pasa si llega un archivo de 8.192 en lugar de 16.384? Se desperdicia esa memoria, no la puedes utilizar. Entonces, cada vez que un proceso hace referencia a la memoria para obtener una instrucción de memoria, para leer o escribir una palabra de datos, el hardware de la CPU suma de manera automática el valor base a la dirección generada por el proceso antes de enviar la dirección del bus de memoria. Al mismo tiempo, comprueba si la dirección ofrecida es igual o mayor que el valor resultante de sumar los valores de los registros límite y base, en cuyo caso se genera un fallo y se aborta el acceso, o sea, no se permite accesar si no cabe. Por ende, entonces, en el caso de la primera instrucción del segundo programa, cuando vimos el 32C, el proceso ejecuta una instrucción de salto 28, pero el hardware la trata como si fuera un jumper en el 16.412, que no cabe, entonces tiene que hacer el brinco, está aquí, ¿sí? Y entonces vean que se viene hasta acá porque a pesar de que tenía estos espacios para la máquina, no tenía un lugar disponible y entonces se pierde. Y es una pérdida de tiempo y de recursos muy importante. Si la memoria física de la computadora es lo bastante grande como para contener todos los procesos, los esquemas descritos hasta ahora funcionan en la forma más o menos correcta. Pero en la práctica, la cantidad total de RAM que requieren todos los procesos es a menudo mucho mayor de la que pueden acomodarse en memoria. En un sistema como Windows o Linux común, se puede iniciar entre 40 y 60 procesos o más cada vez que se inicia la computadora. No es un solo proceso, es un montón de procesos que se cargan al mismo tiempo. Entonces se han desarrollado dos esquemas generales para lidiar con la sobrecarga de memoria. La estrategia más simple, conocida como intercambio, que era lo que se había comentado hace un rato, consiste en llevar cada proceso completo a memoria, ejecutarlo durante cierto tiempo y después regresarlo al disco para poder estar haciendo ese intercambio. De hecho, esa memoria de intercambio es la que permite que realmente el sistema funcione más o menos rápido, de manera eficiente. Los procesos inactivos mayormente son almacenados en disco de tal manera que no ocupan memoria cuando no se están ejecutando, aunque algunos de ellos se despiertan periódicamente para realizar su trabajo y después vuelven a quedar inactivos. La otra estrategia, conocida como memoria virtual, permite que los programas se ejecuten incluso cuando solo se encuentran en forma parcial en la memoria. Hasta aquí esta presentación. Muy bien. Vamos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal.
Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.